¿Listos para aprender sin estrés? Hey, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un pequeño adelanto a un tema que vamos a ver más adelante, pero que podemos igualmente entenderlo porque no tenemos que hacer ningún cálculo. Sin embargo, sí analizarlo muy bien y recordar un poco de lo que vimos en la temática de vectores y llegar a aplicarlo acá. Lo que nos dicen es, para cada una de las figuras siguientes, realiza un diagrama de las fuerzas que actúan sobre la tabla. ¿Por qué hablo de vectores? Porque las fuerzas son vectores, funcionan exactamente igual. Esto viene del tema de estática. Y en estática, lo que nosotros vamos a aprender es que los cuerpos están en equilibrio. ¿Y qué significa que estén en equilibrio? Significa que no hay movimiento. Simplemente recordemos eso. Cuando te digan que un objeto o un automóvil, lo que sea, está en equilibrio, es porque no hay movimiento. Y eso podemos recordarlo mucho como por ejemplo cuando éramos más pequeños y jugábamos en el sub y baja, ¿cierto? Entonces supongamos que estaba jugando con una persona que pesaba exactamente lo mismo que uno. Pues lo que se espera es que no se vaya ni hacia arriba por este lado ni hacia arriba por este lado, se mantenga exactamente quieto. Miremos que es importante tener en cuenta este punto del medio. Ese punto del medio va a ser clave para poder entenderlo. Entonces, como nos piden dibujar de cada una de las situaciones, vamos a iniciar por la que desde mi punto de vista es la más sencilla y es la que tiene a dos personas cargando la tabla. Entonces vamos a dejar esta como la primera. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si nos damos cuenta, tenemos nuestro punto del medio, ¿cierto? Vamos a ver ese punto del medio e imaginemos un tornillo, ¿sí? Yo quiero que imaginemos ahí como un tornillo. O aquí como el sube y baja. Recuerda que cuando el sube y baja sube o baja, pues lo hace en ese eje que tiene ahí, ¿cierto? O sea, mira que el centro sigue siendo el mismo centro. Si se subió de esa manera, pues quedó así. O si, por ejemplo, fue hacia este lado, pues va a quedar de esta manera, pero el centro sigue siendo el mismo. Es un tornillo donde puede girar, ¿cierto? Imaginemos ese punto de esa manera. Ahora, mira que aquí vamos a ver qué fuerzas están actuando. Recuerda que tenemos que lograr que el movimiento sea nulo, o sea, que esté en equilibrio. ¿Y eso cuándo se consigue? Si volvemos aquí al ejemplo del sub y baja, vamos a darnos cuenta que se consigue cuando las fuerzas son exactamente las mismas. Recuerda que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero para que esté en equilibrio. Y entonces, mira que como esta persona está aquí sentada, pues podríamos dibujar aquí un peso, llamémoslo peso uno. Y esta persona como está aquí sentada también, llamémosla peso 2. Muy bien. Cuando el peso uno y el peso 2 tienen la misma magnitud, se van a mantener estáticos, no se van a mover. Pero en el momento en el que el peso uno aumente y sea mayor, pues claramente va a caer hacia este lado. Pero ahora también quiero que veamos lo siguiente. ¿Será que nosotros no podemos representar el peso uno aquí en este punto de acá? Realmente sí podemos. Pero analicémoslo muy bien. Ese peso uno no se va a dibujar aquí hacia abajo, peso uno. Porque si no, mira que los dos vectores van en la misma dirección y entonces lo que haríamos es empujarlo hacia este lado, lo cual es incoherente a lo que estamos diciendo. Se supone que se están contrarrestando. Y eso de contrarrestar significa que los vectores están en dirección opuesta. Si el vector de peso 2 va hacia abajo, el vector de peso uno tiene que ir hacia arriba. ¿Listo? Este va a ser el mismo peso uno. Ojo, no son dos pesos diferentes. No es que esta persona tenga un peso tanto hacia arriba como hacia abajo. Lo único que estamos buscando es que para poderlo entender mejor, representar este peso uno que antes dibujábamos aquí sobre la persona, sobre la otra, para poderlo entender mejor. Y claro, aquí sí notamos claramente que como tienen la misma magnitud, pues por propiedades va a ser una resta y simplemente como es la misma va a dar cero. ¿Listo? Para que lo entendamos más fácil. Entonces mira que, y aparte, mentalmente, imagina que la tabla pues inició a girar. Imaginemos que el peso 2 no existe, por alguna razón no existe. El peso uno inicia a girar. Lo que va a ocurrir es que ese peso uno, voy a ver si puedo agarrarlo, no, agarré fue a la persona. Ese peso uno, mira que va a girar y va a llegar nuevamente a este lugar. ¿Sí? O sea, si lo analizas bien, efectivamente es esta misma tabla, llegando a ese lugar. Imagina que esto es un movimiento circular, porque claro, tenemos un punto en todo el medio, que pues es un tornillo y nos hace girar de manera circular. Con eso en mente va a ser mucho más fácil entenderlo, porque entonces aquí vamos a analizarlo. Entonces vamos a acercarnos un poco, no, perdón, porque si me acerco no vas a poder ver. Em, Imaginemos que la persona uno, vamos a nombrarlos también entonces, viene siendo esta la persona uno y esta la persona 2. Si la persona uno la está sosteniendo, imaginemos también que no toca el cuerpo, simplemente la agarra con la mano, esa persona está haciendo una fuerza hacia arriba. ¿Listo? Va a ser la persona uno, la fuerza de la persona uno. Esto con la intención de contrarrestar la masa
de la tabla, porque la tabla tiene una masa. Y como tiene una masa, nace un peso. Masa por gravedad es igual a peso. Ese peso se tiene que representar en el punto medio, en el tornillo que habíamos definido. Llamémoslo de W, de peso, ¿cierto? Masa, peso de la tabla. Tenemos que contrarrestar eso. Y mira que la segunda persona también está haciendo una fuerza hacia arriba. Y vamos a llamarla peso 2, persona 2, perdón, la fuerza de la persona 2. También aquí cometí un error. Por lo general se tiende a dibujar estas fuerzas en todo el extremo. ¿Listo? Así como hicimos aquí la azul. En todo el extremo se tienden a dibujar. Muy bien. ¿Qué está ocurriendo? Como las dos van en la misma dirección, no se suman, se contrarrestan. Y uno dice, pero ¿cómo si nos acabas de decir que si están en la misma dirección se suman? Ojo, lo que pasa es que como tenemos este punto de la mitad es como si fuera un igual, ¿sí? Como cuando hacíamos ecuaciones. Entonces, como tenemos lo mismo, a ambos lados de la igualdad se contrarrestan. Pero claro, si yo quiero pasar este vector azul al otro lado de la igualdad, es decir, al otro lado del punto, no lo puedo dejar tal cual. Tengo que cambiarle la operación. Y bueno, si estaba sumando, recuerda que el contrario de la suma es la resta, o sea que lo tengo que colocar mirando hacia abajo. También esa es una explicación de por qué ocurre eso. Y aquí ya vemos claramente cómo se contrarrestan y se vuelven cero porque, bueno, estamos diciendo que las dos personas hacen la misma fuerza. ¿Listo? Entonces, para el primer punto, las fuerzas que tenemos que dibujar son estas tres de acá. No hay ninguna otra. Muy bien. Con eso en mente ya podemos pasar a la que a mi parecer es como la del siguiente nivel, que es la segunda de acá. Muy bien. ¿Aquí qué tenemos? Bueno, rápidamente tenemos nuevamente nuestro punto del medio, ¿cierto? Y bueno, ya podemos identificar rápidamente que la persona 1 está por ahora, haciendo una fuerza hacia arriba de la persona 1, vamos a llamarla. Pero entonces aquí nos genera un inconveniente, porque bueno, claramente, como aquí hay un pedazo de tabla a la izquierda del centro, pues esto tiene una masa, tiene un peso que pues vamos a representar apuntando hacia abajo. Y este podría ser en este caso el peso de la tabla, pero viéndolo desde el punto de vista de allá. Como no hay una persona, así como ocurría acá, que ayude a contrarrestar ese peso que se genera por ese exceso de tabla que tenemos allá, pues vamos a tener inconvenientes porque ¿qué ocurre? Si yo paso esta fuerza que está haciendo la persona hacia arriba, por eso dije que por ahora la está haciendo hacia arriba, recuerda que si la paso al otro lado de la igualdad, ¿qué era lo que ocurre? Lo que ocurre es que se va a invertir, o sea, ya no va a seguir siendo así, sino que ahora va a apuntar hacia abajo. Y ahora sí mira que lo que ocurre es que ambas están apuntando en la misma dirección, o sea que se van a sumar. Lo que significa que esa persona, como la agarró de toda la esquina, la tabla, ¡pum!, le va a ganar y se va a caer. Así tenga mucha fuerza, o sea, realmente así tenga toda la fuerza del mundo, como está haciendo fuerza hacia arriba, pues obviamente eso va a ser palanca y se va a caer. Pero entonces, ¿cómo se contrarresta? Pues claro, ahora tenemos que analizar que si queremos que esto realmente esté en equilibrio, lo que tenemos que hacer es que inicialmente la fuerza que hace esta persona tiene que estar apuntando hacia abajo. Sé que por cuestiones ahí del dibujo, pues es como incoherente que esté haciendo hacia abajo. Está como jalando, podríamos decirlo, ¿sí? Si lo imaginas, estaría como jalando. La cuestión es que esa fuerza tiene que ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque al estar hacia abajo, cuando la pasemos al otro lado de la igualdad, vamos a tener que girarla, ¿cierto? Entonces la giramos y mira cómo ahora sí están apuntando en direcciones contrarias. Y lo que obtenemos es que se contrarrestan. Claro, tenemos que imaginar que la fuerza que hace esta persona es de la misma magnitud del peso que la tabla genera en ese punto extremo. Y pues ya estaríamos obteniendo la respuesta. Tenemos que esta fuerza apuntarla hacia abajo. Mira que es importante analizar eso porque si no simplemente estamos tentados a dibujarla hacia arriba. Y claro, como la persona pues está simplemente levantándola, pues decimos que la fuerza va hacia arriba. Pero para este caso no sería tan sencillo porque si no, no permanece estática. Recuerda que nuestra intención no es solo levantar la tabla, sino que permanezca estática. ¿Listo? Que permanezca quieta. Y bueno, si vas a cargar una tabla, no la cargues de esta manera porque si te das cuenta tienes que aplicar una fuerza bastante grande y aparte en una dirección que es algo complicada. Mejor pide ayuda como estas dos personas de acá, pero no pidas ayuda como estas personas de acá. ¿Por qué? Porque en este que dejamos de últimas, que va a ser como nuestra tercera situación, mira que tenemos a esta persona sentada en la tabla, lo cual pues nos genera cierto inconveniente. Vamos a ver qué fuerzas tenemos. Claramente pues tenemos un punto medio, ¿cierto? Pero mira que está siendo abarcado por una persona, lo cual de por sí podríamos suponer que si tenemos el peso de la tabla, ¿cierto? El peso de la tabla. Si esta persona tuviera la suficiente fuerza, pues esta persona podría simplemente levantarla hacia arriba con el peso de la persona 1, llamémosla, y contrarrestarlo. Bueno, suponiendo que la tabla no es muy pesada. Con esa sola persona ubicada en el medio sería suficiente. También, si vas a cargar la tabla solo,
No lo hagas desde el extremo, hazlo desde el medio, porque va a ser mucho más sencillo equilibrarla, que se permanezca quieta. Ahora, si con esto es suficiente, ¿dónde está el problema? Pues el problema está en esta persona que en lugar de ayudar lo que hizo fue sentarse en la tabla. Porque claro, el peso de esta persona ocurre lo mismo que con el sub y baja. Está básicamente en un sub y baja, él pensó que estaba jugando. Y el peso de esa persona no va a ir hacia arriba. Aquí obviamente recuerda que esto fue la forma de representarlo, porque el peso claramente va a ir hacia abajo, ¿cierto? Siempre los pesos van hacia abajo. Entonces, esta personita de acá que vamos a llamar la persona 2 va a tener una masa, un peso, perdón, que apunta hacia abajo y pues que es una fuerza. Ahora, si esta persona de aquí hace la fuerza hacia arriba, por ahora, llamémosla persona 3, rápidamente ya sabemos qué va a ocurrir. Porque claro, si yo la llevo al otro lado de la igualdad, no la puedo dejar así, sino que me toca invertirla. Y las dos quedan apuntando en la misma dirección. Lo que significa que se va a caer rapidísimo. Porque claro, este le está haciendo ayuda, le está haciendo fuerza y se cae todo. Igual esta persona va a terminar en el piso. Tenemos que evitar eso, tenemos que permanecer quietos. Significa que esta persona tiene que esforzarse para hacer la fuerza apuntando hacia abajo. ¿Listo? Claro, ¿y por qué hacia abajo? De por sí es difícil por la posición en la que está, pero imaginemos que lo logra hacer. Cuando lo hace hacia abajo y pasa al otro lado de la igualdad, recordemos que tenemos que invertirla, ¿cierto? Quedando de esta manera ahora sí. Y suponiendo que la persona del extremo derecho está haciendo una fuerza equivalente al peso de la otra persona, se van a contrarrestar, porque su magnitud es la misma, pero como están en diferente sentido, se van a contrarrestar, se van a restar y se vuelven cero. Entonces aquí ya tenemos la respuesta de cómo tienen que ser dibujadas las fuerzas en esta tabla. ¿Listo? Mira que todo esto parte de la idea de que tiene que permanecer quieta, que no tiene ni que irse hacia arriba ni hacia abajo, sino que la tabla tiene que estar quieta. Que en la vida real, tal vez cuando habías desarmado una cama de tablas, si agarraste la tabla de esta manera, pues la tabla en este extremo quedó tocando el piso. Porque claro, uno la levantó, pero allá quedó y se arrastra. Y pues claro, tú la puedes arrastrar de esa manera, pero es que ese no es el propósito de este ejercicio, sino que quede completamente quieta. Con esto en mente, espero que lo hayas entendido muy bien. Sé que este video se está adelantando un poquito a la época, pero rápidamente vamos a llegar a este tema y espero que lo hayas entendido muy bien. Mira que son los mismos vectores que manejamos al principio. Entonces, si no entendiste alguna parte de los vectores, te invito a que veas esa parte del canal porque recuerda que el curso de física de décimo va a estar completo en este canal. Te invito también a que te suscribas. Si te sirvió, compárteselo a más personas que tú conozcas que les puede servir este tipo de ejercicios para que no cometan errores y aprendan incluso a cargar una tabla de manera correcta. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.